¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a avanzar. Bacteriología. La bacteriología es el estudio de las bacterias. Este año van a escuchar que bacteria esto, bacteria el otro, bacteria positiva, bacteria negativa, bacteria bacilo, bacteria en forma de coco. Por eso es importante definir, antes de adentrarnos más a lo que es la bacteriología propiamente dicha, de qué es una bacteria. Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas, de los cuales no eran conocidos hasta antes del siglo XVII, que fue cuando se inventó el microscopio. Hasta antes de eso solo conocían sus efectos letales, como la lepra, tuberculosis. Las bacterias son la forma de vida más abundante del planeta Tierra. Estos y también los que tienen una mayor relación con las distintas formas de vida, ya sea por simbiosis, comensalismo o parasitismo. También las bacterias son los organismos de mayor adaptación, ya que las bacterias pueden resistir, crecer y desarrollarse en distintos ambientes, como el suelo, el subsuelo, en los glaciales, en el fondo de los océanos. También se encontraron la existencia de bacterias en desechos radioactivos. También se encuentran bacterias en lugares cálidos como en aguas termales. E inclusamente las bacterias han podido sobrevivir y al frío y oscuro espacio exterior. Condiciones que se adaptan las bacterias son el pH, que es el logaritmo negativo de las concentraciones de el ion de hidrógeno. Entre estos, las bacterias generalmente crecen mejor en un medio ligeramente alcalino, pero igual tienen sus excepciones, y entre esos los podemos dividir en tres tipos, que son los neutrófilos, que estos crecen desde los 5 hasta los 8 de pH. Los alcalófilos crecen desde los 9 hasta los 10 de pH. Luego los acidófilos crecen desde 1,5 hasta los 5 de pH. Y las bacterias tienen distintos mecanismos para regular las concentraciones de hidrógeno. Entre esos están las bombas de hidrógeno, que entre estas podemos encontrar a la bomba de sodio hidrógeno, que va a necesitar ATP. También encontramos a la bomba de potasio hidrógeno, que mediante estos mecanismos la bacteria va a ser capaz de bombear hidrógeno desde el interior hacia el exterior de la célula, o también desde el exterior al interior de la célula. La temperatura, los cambios bruscos de temperatura pueden ocasionar en la bacteria choques de calor, pueden encargarse de desnaturalizar las proteínas, y entre esos las vamos a dividir en los psicrófilos, que crecen a temperaturas menores de -0 grados. Los psicrótrofos, estas bacterias crecen desde los 1 grado hasta los 30 grados Celsius. Estas generalmente son las que se encuentran en los refrigeradores, son las que pueden ocasionar que
un alimento se pueda podrir o descomponerse a temperaturas de 2, 3, 4 grados. Los mesófilos son los que crecen desde los 30 hasta los 37 grados Celsius. Los termófilos crecen a temperaturas superiores a los 38 grados. Idealmente se desarrollan entre los 50 y 60 grados. Los hipertermófilos, estos pueden ser capaces de crecer a la temperatura de la ebullición, que es de 100 grados Celsius. Pero incluso las bacterias pueden estar en este grupo y en este grupo, o en este y en este, como por decir la Escherichia coli, que se puede mantener viable desde los 8 grados hasta los 37 grados, que es donde puede crecer casi idealmente. Otra condición es la presión osmótica. La presión osmótica es la fuerza de resistencia de la ósmosis, como podemos ver, en el que las moléculas pasan de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Existen bacterias que pueden desarrollarse mejor en condiciones de presión osmótica elevada, y esos les vamos a llamar osmófilos. Cuando existe una presión elevada, las bacterias siempre tienen que mantener en su interior una positividad. Cuando hay un exceso de presión osmótica, lo que a una bacteria le puede pasar es una plasmólisis. La plasmólisis es cuando el agua del interior de la célula sale al exterior, lo que hace a que la célula se encoja y finalmente se muera. Por eso podemos citar unos medios de desinfección que se usa en la comida, que se basa en la presión osmótica, que es el sal y la azúcar. Aquí podemos poner de ejemplo las carnes secas, como el charque de llama, que para, que se, para secar esta carne la bañan en sal. Pero inclusivemente existen bacterias que pueden soportar condiciones salinas elevadas, y a esos que son osmófilos, pero específicamente se les llama halófilos. Hartas de estas bacterias podemos encontrar en el salar de Uyuni, en el salar de Coipasa. Ahora vamos a hablar del azúcar. Aquí podemos poner ejemplo de las frutas enlatadas. Estas frutas, como ejemplo el durazno, que se encuentra bañado en almíbar. La última condición es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que se le aplica a algún líquido. Entre estas podemos mencionar las bacterias barófilas, que son amantes de de la presión hidrostática y crecen a más de una atmósfera. Generalmente las bacterias soportan muy bien esta presión, como podemos decir que la Escherichia coli puede resistir hasta 300 atmósferas. Las bacterias que se encuentran en los fondos del mar pueden resistir hasta 1500 atmósferas, cosa que en los humanos la presión hidrostática elevada puede ocasionar a que un aplastamiento de las células. Le estamos hablando de estas condiciones ya que cuando hagamos cultivos en el laboratorio va a ser importante recrear todas esas condiciones de presión hidrostática, presión osmótica, temperatura, pH, y a eso hay que aumentarle lo que es la nutrición. Y ya que existen medios de cultivo que son medios selectivos y medios no selectivos.
Y para las bacterias que son selectivas, especialmente para ellos tenemos que saber bien esto. Los medios de cultivo pueden ser entre sólidos, líquidos y semilíquidos. Disculpar, semisólidos. La respiración de las bacterias o el aceptor de electrones que mediante esto van a obtener energías. Los podemos dividir en aerófilos que necesitan la presencia de oxígeno. Los anaerobios, estos van a necesitar la presencia de otra molécula que no sea el oxígeno, como la más conocida, el CO2, pero igual existe bacterias que pueden necesitar el sulfato y el nitrato. Encontramos luego los anaerobios facultativos, que pueden resistir condiciones de anaerobios y de aerobios, o sea, pueden estar en oxígeno y en CO2 y en estos. Los anaerobios obligatorios son los que sí o sí necesitan estar en un lugar donde no haya presencia de oxígenos. Entre estos podemos citar el medio capnófilo, que es un medio repleto de CO2. Todas estas condiciones se van a encargar de darle la forma a las bacterias, de las cuales existen tres tipos de formas. La primera es los bacilos, los cocos y los helicoidales. Los cocos tienen una forma circular, como podemos ver. Su nombre en latín y en griego significa valla. Estos cocos pueden venir así individuales como este o pueden venir en agrupaciones. Cuando vienen en dos son diplococos como el Streptococcus pneumoniae. Cuando vienen en cuatro son tetracocos. Cuando, la forma zarcina es una forma que vienen los cocos en forma de cubito, como podemos ver. Después existe otra forma llamada la forma ramificada o en forma de uva, que es característico de los estafilococos. Después encontramos los cocos en cadena, como podemos ver. El número de las cadenas varía de acuerdo a la especie de la bacteria y también según al medio de cultivo en el que está creciendo. Entre esos, el más común son los streptococos. Ahora vamos a hablar sobre la forma de los bacilos. Los bacilos que significan de latín bastoncillo van a tener esta forma característica. Pero también hay que recordar que hay una mezcla entre bacilos y los cocos que pueden formar a llegar lo que son los cocobacilos. Y ahora vamos a hablar de los bacilos. Los bacilos, aparte de la forma de bastoncillo, pueden tener una forma de bastoncillo curvo, pueden ser, pueden ser fusiformes con los extremos alargados. También existen bacilos en forma de letras chinas, como podemos ver aquí. Bacilos en forma de coma. También bacilos empalizados que tienen forma de ladrillos, como la pared de nuestra facultad. También existen cadenas de bacilos. Estas cadenas, su número varía de acuerdo a la especie y al medio de cultivo en el que se desarrollan. La tercera y última forma son los helicoidales, de los cuales podemos encontrar a los vibrios que tienen forma de una curva incompleta. Como podemos ver así, con curvas son. Luego están los espirilos. Los espirilos son más rígidos y igual tienen la forma de curvas. Y las espiroquetas, estas son más flexibles. En su forma, aparte hay que aumentar de que hay bacterias que presentan apéndices. Y esos pueden ser ya sea hifas o también pueden llegar a tener lo que es un tallo. Aparte de esto, existen bacterias que tienen forma de hélice.
como la hélice de los